Con uno, la maestra Alejandra Cuyen, antitrumpista de corazón. ¿Por qué, hombre? ¿No te cae bien Trump? No, no, la verdad es que más que antitrumpista, yo te diría, y retomando las palabras de Carney, esto es la consolidación de la ruptura del viejo orden multinacional. ¿Y por qué digo la consolidación? Porque la verdad es que si bien Trump tiene estas características disruptivas, siempre sigue su misma estrategia de negociación donde llega, pide lo imposible, amenaza con dar golpes brutales y luego se retrae. Y esto lo hemos visto con aranceles, con Groenlandia, con cuánta negociación intenta hacer, la estrategia siempre es la misma. Pero en realidad, Pepe, el orden multinacional ya no servía. Dime dónde Naciones Unidas pudo hacer algo para que Rusia se saliera de Ucrania, cuando Rusia llegó, invadió, peleó, sigue en guerra y Naciones Unidas sigue viendo para dónde voltea. Y, y ahí es Se donde está yo creo que hay una viendo, consolidación que ya nada más esto es, o sea, Trump y su primer año es un síntoma de ese dramático cambio del orden mundial. correcto, y comienza cuando Trump está convocando a otras naciones a unirse a su concepto de paz para intervenir. ¿Por qué? Porque Naciones Unidas pues ya mostró que sirve para lo mismo. Pues Naciones Unidas está, yo creo que inmerso en una burocracia interna, reglas rígidas, donde todo mundo controla a unos y a otros, y yo te diría, es una entidad a la que ni siquiera considero que valga mucho la pena dedicarle más tiempo, porque hasta que Naciones Unidas no se reinvente, se vuelva técnica y tenga verdadera voz y voto ante las potencias, pues es una fuerza que, lo decía muy bien Carney, no tiene ya ningún sentido. Pero eso no quiere decir que las alianzas no puedan darse. Y creo que la parte interesantísima de lo que mostró Davos es que aquellos países que están en el mundo trabajando en el orden internacional y que están realmente cuidando por sus intereses, son los que están haciendo sus alianzas por atrás para después poderse plantar en un foro como el de Davos y dar la cara, pero ya en bloque, para que Trump, aunque no quiera, acabe recapitulando y sentándose a negociar, pero ya más bajito. Hay que decir, y creo que esto es muy importante, Europa tiene el 40% de la deuda americana. Entonces, igual que hizo China cuando Trump empezó a subir sus aranceles, recordarás cuando ya con China andábamos creo que en el 150% de aranceles y China replicaba y de repente China empezó a vender sus bonos. Y ahí sí meten a Estados Unidos en aprietos financieros de tal magnitud que lo obligan a recular. Entonces, unos son los discursos de unidad, donde digamos que las naciones importantes se ponen de acuerdo para hacer un frente común y simplemente no dejar pasar. Y la otra es, por supuesto, la amenaza financiera, que yo creo que no debemos dejarla de lado. Y México, en este contexto, México, ¿a qué juega? pues México está buscando sus polos de bienestar, como decía la presidenta Pepe. México no está ni en los mercados, porque pues, en México el 80% de las transacciones se hacen en efectivo, no estamos ni siquiera en los canales de pagos digitales. No está en Davos, pero tampoco está en la ONU, no sale de su ombligo. Estamos volteados a revisar nuestro pasado y estamos muy orgullosos de nuestro pasado y nuestra historia indígena. Nos peleamos con todo Latinoamérica porque los que son de derecha pues no nos caen bien, los que tienen golpes de Estado con los que no estamos de acuerdo rompemos relaciones, como es Perú, lo mismo con Ecuador, lo mismo pues Brasil casi pareciera estratégicamente más distante con nosotros. Y mientras esos países están negociando con Europa, porque se habla de que Mercosur finalmente logre su tratado con la Unión Europea, Canadá se está moviendo no solo hacia Latinoamérica, y nosotros estamos, yo te diría, pasmados, y mi impresión, Pepe, es que el gabinete está descoordinado, no están pudiendo armar una estrategia global.
Yo entiendo que la presidenta en la mañanera a lo mejor no quiera hablar de geopolítica. Solo espero que tenga alguien o alguienes que le haga escenarios serios de dónde está México en ¿Me el parece mapa. que Juan Ramón de la Fuente no es un buen canciller? Yo creo que Juan Ramón de la Fuente está muy preocupado por Fue su un gran espalda. rector de la universidad. Yo creo que está muy preocupado por su espalda y debe de curarse y le deseamos que se recupere, pero no hay canciller, Pepe, no hay, o no tiene la fuerza o no lo escuchan. Pero pues Juan Ramón de la Fuente en este sentido es más como la ONU, ¿no? Ahí anda hecho bolas en sus discursos. Y a mí me preocupa mucho porque de nuevo retomando las palabras de Carney, si no estás en la mesa, eres parte del menú. Y a mí se me hace que México parece una especie de aperitivo en este menú del nuevo orden Sí. mundial que está en proceso de construcción y ni siquiera parecemos estar tendiendo lazos estrechos con otras naciones de manera ordenada, coordinada y estratégica, lo cual no implica salir a pelearse con Trump explícitamente. Lo que vamos a ver seguramente en los próximos meses va a ser complicado porque no nos va a dejar pasar Trump en un país que no tiene seguridad, que no tiene control de sus fronteras, no tiene control de sus aduanas, no tiene control de sus policías. No tenemos mucho que decir, Pepe. En el Ya orden. dijiste bastante. Gracias, Alejandra. Qué lástima que sea tan pesimista mi posición, pero Sí, sí, sí. no lo veo de otra manera. Yo decía epicéntrica, porque pues, ahí está el temblor. Bueno, gracias, Alejandra.